Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día miércoles 1 de febrero, después de esta tremenda tragedia que ha ocurrido en nuestro país con los incendios forestales. Vamos a conversar precisamente a raíz de eso, de nuestra institucionalidad como país. Si estamos preparados para enfrentar este tipo de desastres. Hemos invitado hoy día a Luz Ebensperger, presidenta regional de la UDI. Luz, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos con este calor de verano acá en Iquique. Gran calor, calor, pero hermoso Iquique como siempre. Cristian Zamorano también, doctor en Ciencias Políticas, está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Acalorado también o no? Sí, un poquito siempre. Y nuestro analista, como es habitual, Omar Williams. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí. Tú vienes del Caribe, no sé, o vas para el Caribe. ¿Ah? Uno tiene que vestirse a dos. No, sí, está bien. Oye, partíamos con este tema de las catástrofes, de estos incendios, más de 3.000 incendios, señalaba hoy día la información, más de 3.000 incendios forestales en nuestro país. Y esta crítica que se ha venido, ¿cierto?, instalando ya desde hace bastante tiempo, diría yo, pero cada vez que hay una catástrofe o que hay una situación de este tipo, una emergencia de este tipo, se señala que el país no está preparado, que no estamos en condiciones de, que somos un país OCDE, pero no damos el ancho, como decía Melnik. ¿Qué te parece? ¿Por dónde partimos el análisis? Bueno, en una investigación de cómo nos infiltramos en la OCDE. No, efectivamente, después de cada catástrofe volvemos, o sea, para los tsunamis, para los terremotos, siempre la respuesta está en que la institucionalidad pública no está acorde a esa demanda, y yo creo que eso es efectivo. Creo que lo que no se ha discutido últimamente, por lo menos en los últimos 8 años en este país, es la profunda reforma y modernización que tiene que tener el Estado. Mientras eso no suceda, siempre el Estado va a aparecer 2 o 3 pasos detrás de los acontecimientos. Bueno, vamos a preguntarle a Luz. Tú estuviste durante 5 años, ¿no? Ahí en el... 4 años, perdón, 4 años, ¿cierto? Ahí en el gobierno regional, fuiste intendente regional de Tarapacá y conoces bien, digamos, el Estado por dentro. Has estado además en otros cargos, en fin. ¿Qué te parece a ti esta situación? Yo creo que hay que distinguir. Efectivamente, en primer lugar, Chile es un país que constantemente va a estar expuesto a hechos de la naturaleza. Terremotos, sismos, tsunami, estos incendios forestales, aluviones, en fin. Y por lo tanto, el Estado tiene que ser capaz de reaccionar frente a esos hechos, porque no es algo que venga una vez cada 10 años, sino que son bastante periódicos los incendios forestales, a lo mejor no de esta intensidad, pero todos los años los sufrimos. Tenemos terremotos habitualmente, ¿no es cierto? Recordamos hace poco los aluviones en Antofagasta, en Tocopilla, un par de años atrás en Camiña, en Guara. Y por lo tanto yo creo que ahí como Estado debiéramos ver 2 cosas. Primero, aquellas instituciones, ¿no es cierto?, que debieran ser las instituciones públicas que tienen que dar la primera acción frente a estas emergencias, que son la ONEMI y en el caso de los incendios CONAF, creo que no están a la altura. Y podemos discutir respecto de la eficiencia y eficacia de sus autoridades puntuales en los momentos puntuales. Pero yo creo que va más allá de si el director de ese servicio es capaz o no es capaz. Yo creo que hay que partir diciendo que ellos no tienen todos los medios para enfrentar emergencias de gran envergadura. Creo que los gobiernos regionales tampoco los tienen. Hay que hacer una serie de trabas, una serie de trámites antes de poder actuar, ¿no es cierto? Lo que puede hacer la autoridad es llegar inmediatamente, desplegar autoridades, ver presencias de autoridades, pero que el aparataje estatal comience a funcionar, comiencen a salir todo aquello que hay que comprar para responder a las emergencias es largo. Hay que ver cómo tú compatibilizas la transparencia con la rapidez necesaria para actuar frente a las catástrofes. Hoy en día hay que dictar primero un estado de excepción constitucional, ¿no es cierto?, que las autoridades, principalmente lo que hemos visto ahora, no lo hacen a lo mejor con la rapidez que todos quisiéramos.
Luego, ¿no es cierto?, igual tienes que hacer cotizaciones por el portal, que llegue la mercadería, el gobierno no tiene abastecimiento, no tiene bodegas donde pueda guardarla, no tiene sistemas para que lo que tú eventualmente, si las tuvieras, comprarías, que no se las roben, en fin. Bueno, yo creo que hay que... con ese tema, pero está claro el punto, digamos. Cristian. No es porque tengo un miembro de la UDI al lado mío que voy a decir lo que voy a decir, pero ¿Ya? no es menor que la misma jefa de la Ejecutiva se enfrenta 2 veces a un caso de figura que son bastante asimilables, que 2 veces tiene un desempeño catastrófico, en este caso frente a una catástrofe. Es decir, igual no es menor. Y yo creo que acá hay una señal. Y ahora, obviamente, uno ve las redes sociales y atacan con mucha virulencia a Michelle Bachelet. Yo Michelle Bachelet, ya hace un tiempo que ya le perdí confianza en ella, desde el asunto de que aparentemente se informó por los diarios del asunto de sus hijos. Pero yo creo que acá ella no es ni más ni menos que el símbolo de un funcionamiento de Estado, justamente. Yo creo que a tanto querer aparentar lo que es Chile, un país desarrollado, según muchos políticos, Sebastián Piñera, en 2020 estaríamos a puertas del desarrollo. Básicamente usted recuerda que somos un país subdesarrollado. Básicamente, ¿por qué? Sobre una lectura empírica, pragmática de los hechos, si no hay ayuda internacional por parte de una privada que se comunica desde Estados Unidos o del gobierno ruso que ellos mismos emitieron proponer la ayuda, el país estaría en llama. Hasta todo el sur del país estaría en llama, si no hay una ayuda internacional. Entonces, si por ende tú no te sustentas tú mismo, tu propia, como decir, no te salvaguardas tú solo, eres un país subdesarrollado, es como un niño, no eres responsable. Y yo creo que es eso la gran, para mí, conclusión de esto que está sucediendo. Y esto corresponde a una funcionación del Estado. El Estado, ¿qué es? Porque hay que definirlo, es el conjunto de institución que rige una población en un territorio determinado, gracias a la soberanía, que es el poder al interior de esas instituciones para poder justamente aplicar las decisiones. ¿Qué vemos? Que está muy politizado nuestro aparataje político. Está muy politizado. Entonces, por ende, quizás a veces se ponen gente en cargo que no son personas idóneas en esos cargos, y la lógica que ellos tienen es más bien personal e individualista que de un punto de vista de interés general. Y yo tomo como ejemplo esto porque no hay que tomar la información una por una, también hay que analizarla, hay que tener una visión global para analizarla. Tú ves lo que está sucediendo en el sur y que está todos los días, ya no hay más asalto en Chile, todo el día te hablan de eso en los medios de comunicación, y paralelamente ves a Javiera Blanco, que fue acusada por el asunto del Sename y todo eso, que es nombrada hace poco, hoy día o ayer, en el Consejo de Defensa del Estado. Es decir, miren, un desempeño pésimo en el ministerio, y para felicitarla hay un nombramiento por parte del Ejecutivo en otro cargo. Es decir, lo que yo digo con esto es que esa lógica igual da la impresión que Chile es una bonita casa visto del exterior, pero que está llena de térmitas, porque en realidad no es tan sólida como da la impresión que es desde afuera. Omar, en esta emergencia la verdad es que yo creo que todo el mundo le ha llamado la atención. La serie de, yo diría, improvisaciones, ¿cierto? De hacer tardíamente las cosas. Porque esto partió, digamos, estamos cierto partiendo febrero y esto partió fácilmente a principios de enero, la primera semana. Tercera semana más o menos incendio. Claro, Sí. 3 semanas, digamos, y de repente tú ves, cierto, un helicóptero que no tiene el estanque, el avión que no tiene el conector para cargarlo con el agua, el avión que parte a las 10, 11 de la mañana cuando resulta que, no sé, a las 6, 7 de la mañana ya está claro en el sur, no sé. Uno dice, pero todas estas cosas, ¿cómo ocurren? O sea, si se sabía que venía el avión o que venía el helicóptero, qué sé yo, ¿cómo no hay alguien, cómo no hay un grupo, cómo no hay una institución que sea capaz de prever, ¿cierto?, todos los requerimientos, toda la infraestructura que se necesita, ¿cierto?, y dar un buen servicio, digamos, y enfrentar realmente una catástrofe con todos los medios? A ver, la pregunta es si los gobiernos tienen capacidad de gobierno. ¿Ya? Es decir, una cosa es ser electo, una cosa es ganar la elección, y otra cosa muy distinta es gobernar. ¿Ya? Y los hechos, un poco en la línea que lo que decía Cristian, han demostrado que cada vez se pierde más capacidad de gobierno y por lo tanto no hay respuestas efectivas, eficientes, eficaces en el corto plazo, que es lo que la ciudadanía requiere. Acá el protagonista de todo esto, no me gustaría usar mucho el término, la víctima de toda esta cosa, de todas estas situaciones, es la ciudadanía. Entonces, ¿quién le asegura a nosotros como ciudadanos el ejercicio de nuestros derechos y la salvaguarda de nuestros derechos? Es el Estado.
Pero cuando tú tienes un Estado anquilosado, cuando tú tienes un Estado ineficiente, entonces ojo con lo que tú estás generando. Porque el Estado de una u otra manera te regula la vida social. Y cuando no hay un ente que te regule la vida social, entonces no nos extrañemos ya del aumento de la anomia, del aumento de la violencia y de otras patologías. Entonces aquí lo que está fallando en Chile, en mi concepto, es el Estado. Ahora, ¿por qué creo yo que está fallando el Estado? Y esta es una teoría absolutamente personal, no comprometo a nadie. ¿Ya? Yo creo que el Estado chileno es un Estado eminentemente neoliberal. Y el neoliberalismo sostiene que los problemas los resuelve el mercado. Por lo tanto, frente a estas catástrofes, un neoliberal dice, bueno, que esto lo resuelve el mercado. Y el mercado no te resuelve los problemas. Entonces, frente al incendio, la lógica habría sido, o debería haber sido, o tal vez fue, mira, aquí de alguna manera los afectados verán desde la lógica del mercado cómo solucionan el problema, sabiendo que el mercado no lo va a solucionar. O sea, es ya de Ripley que una chilena que vive en Estados Unidos diga, ¿saben qué? Yo con mi marido vamos a arrendar, nosotros vamos a pagar el avión. Me pongo con el avión. Me pongo con el avión, o sea... Luz. ¿Qué pasa con el Estado chileno? Obviamente que yo creo que en esta emergencia última que estamos viviendo no ha funcionado. Ha comenzado a reaccionar la última semana. Yo creo en el asociativismo entre lo público y lo privado y que el privado, ¿no es cierto?, ayude a las autoridades en muchas cosas. Pero no me parece que cada vez que haya una catástrofe en Chile, ¿no es cierto?, los que salgan a resolver los problemas de la ciudadanía sean los privados. Creo que ellos están llamados a ayudar, por cierto, y bienvenido a esta niña que mandó el avión porque el gobierno, si existía el avión, también lo pudo haber mandado y no lo hizo. Pero creo que esta catástrofe en particular ha sido muy mal manejada, no ha sido manejada. Las primeras semanas no estuvieron las autoridades, la presidenta no hay ninguna razón para que no haya recibido a los alcaldes que son la primera autoridad, mucho más allá de un intendente, de un gobernador, a donde la ciudadanía recurre cuando tiene un problema, y que la primera autoridad vaya al lugar de la catástrofe y deje afuera esperando a los alcaldes afectados, me parece una falta de liderazgo, una falta de respeto, algo que realmente no se entiende. Comparto con Cristian, ¿no es cierto?, lo que decía, que a lo mejor estamos extremadamente politizados, pero cuando el país se enfrenta hechos de esta envergadura, la política tiene que quedar de lado. Y tiene que trabajar como país unido, pero esto lo tiene que liderar el Estado, lo tiene que liderar el presidente de la República, lo tiene que liderar, ¿no es cierto?, los ministros de Estado. Y por cierto, que de una vez por todas hay que modificar las instituciones de emergencia, hay que profesionalizarlas y hay que establecer además que el Estado ayude y tenga cuerpos de bomberos que está bien, ellos no son remunerados, lo más probable es que funcionan bien así, debieran seguir estando así, pero que al menos el Estado, ¿no es cierto?, y ahora que hace unos años atrás ya incluso dependen del Ministerio del Interior, debiera tenerlos, ¿no es cierto?, abastecidos con equipamiento que sea de primer orden y que sea capaz de atacar o ir a ayudar en este tipo de catástrofe debidamente implementado. ¿Cristian? Bueno, yo sé que muchas veces gente me pregunta de qué corriente política soy, porque básicamente uno, bien que puedo hacer pruebas de objetividad, no puedo por definición ser objetivo al 100%. Igual todo mi análisis en base a un criterio personal, subjetivo, bien que trate de acercarme a la objetividad. Pero en esto yo creo que soy tajante, yo soy un estadista, es decir, yo creo en el Estado, porque por suerte, por circunstancia histórica y personal de mis padres, yo crecí en un país donde el Estado está muy presente en el quehacer social, que es en Francia. En Francia está metido en la educación, en la salud, en la jubilación, en la cesantía. Es uno de los países donde quizás el Estado está más presente. Y también provengo de un país, nacido en el cual regresé, Chile, donde comparado a todo el resto de América Latina, el Estado está muy presente también, comparado a otros países. Lo que veo a lo largo de mi vida es que en realidad ese concepto de Estado va cada vez más en retroceso. Me doy cuenta que en Francia, cada vez más en Europa en general, por el avance de la Unión Europea, del libre cambio, la porción de intervención del Estado se fue reduciendo cada vez más, con las consecuencias que hoy en día se ven. Y en Chile cada vez más se está discutiendo
cuando los resultados económicos están bajando. ¿Qué quiero decir con eso? Es que yo creo que no hay otra entidad fuerte de control social y de regulación social que el Estado. El Estado, un Estado desarrollado corresponde para mí con un Estado fuerte, presente, funcional, y que cada vez busca a modernizarse y a ser regenerado en su actuar. Y yo creo que esa problemática se planteó muy claramente cuando, no es tampoco porque está acá Luz, pero Sebastián Piñera habló de modernización del Estado cuando llegó en 2010. Bueno, después a lo largo, como lo dijo también Omar, a lo largo de su práctica de gobierno se dio cuenta que habían otros elementos que había que lidiar para poder implementar eso. Lo que quiero decir acá es que no es normal que existan cuerpos de bomberos que sean gentes benévolos. Eso no es normal. Y al igual, yo creo que no es menor que los 2 aviones que provienen desde el extranjero para ayudarnos, los 2 primeros que llegaron, que son lo más, uno provenga de Estados Unidos y otro provenga de Rusia. Y quizás la demora de la respuesta en cuanto a la ayuda de esos 2 aviones corresponde también a un arresto de Guerra Fría, ¿me entiendes o no? Si hubiese dicho, sabemos que la persona que arrendó ese avión es hija de un abogado que está relacionado con la DINA, entonces puede uno pensar que la CIA está metido, lo que sea, y el otro viene de Rusia, entonces puede decir que Michelle Bachelet, como vivió en la República Democrática Alemana. Yo creo que justamente esa visión, eso es sintomático que nosotros no hemos salido de la Guerra Fría de algún modo. Y por ende, la concepción de Estado que tenemos, tampoco. Porque ¿qué sucede? Cuando hay un partido político, una coalición política que llega al poder, ¿qué hace? Saca los que están antes y pone a los suyos. Y ahora llegó la derecha, sacó lo máximo que pudo de los centro-izquierda, no, lo máximo que pudo y puso lo suyo. Y hoy día, ¿qué tema la gente que está trabajando por la nueva mayoría? Que regrese la derecha y que lo saque y que igual pierdan un modo los ingresos que tiene. No hay una profesionalización del oficio público. Ese es el problema. El oficio público va de la mano con miembros de partido político y eso no puede ser porque el Estado gobierna para todos, cual sea tu color político, y yo creo que esa problemática debe plantearse y no se plantea porque tú ves antes que suceda lo que sucedió en el sur, ¿de qué se estaba hablando los partidos políticos? ¿Quién va? Guillé, Lagos o Insulza, y en la derecha Piñera cuando anuncia su candidatura. Y yo creo que nadie habló de lo sustancial que era ese tipo de problemática, como lo de la energía, como del medio ambiente y como varios otros que son urgentemente, que hay que responder a ello urgentemente. Bueno, vamos a hacer un alto en nuestro programa, ya se nos pasó volando el primer bloque, estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión, vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.